Gloria a Dios. Aleluya. En esta mañana hay un tema muy doloroso y un poco triste durante toda la existencia de la humanidad, porque a toda persona que esto le acontezca va a ser un motivo de sufrimiento y de dolor incurable. Usted sabe que hay cosas irrevocables aquí en esta tierra, que puede ser para usted, puede ser para mí, para cualquier persona, para cualquier ser humano aquí en la tierra. Me vino este tema porque mi hermano estaba hablando algo acerca de un lugar que hay en Nicaragua, o estábamos comentando acerca de que mi esposa fue la que dijo, sí, eso ya no existía en los lugares estos de Centroamérica y en los países como antes, que existía porque viendo la serie de La Tierra Prometida, que no nos perdemos ni un capítulo, pudimos ver un problema de un tipo de enfermedad que sucedió ahí, que se llama lepra. ¿Cuántos han oído hablar de eso? La lepra. Y entonces estábamos analizando si en Nicaragua todavía eso existía, porque no se ve en Nicaragua ya. Y le dije a mi esposa, no, en Nicaragua sí existe. Y hay un lugar en Nicaragua que se llama leprocomio, que es donde están todos los leprosos. Toda persona que recibe una enfermedad de lepra es, ¿cómo se llama? No, expulsado es una palabra muy fea, porque es que no están haciendo aquello porque aborrecen a la persona, ni porque la persona quiso o provocó aquello, porque si lo interna, pero la palabra correcta es esta: los separan de la sociedad, distanciados, separados de los sanos. Gloria al Señor. Entonces, pensando en eso, pude ver y recordar las situaciones que se han pasado tanto en el viejo pacto y en el nuevo pacto también. Con Jesucristo estas cosas acontecían, estaban vivas, y actualmente en el pueblo de Israel, aquí en los Estados Unidos y en todas partes del mundo existe la lepra. En Nicaragua hay ese centro. Mi hermano, gloria al Señor, el que está en Nicaragua, él va con su esposa a llevarle comida y cosas a las personas que están en un lugar que se llama leprocomio. Yo le dije, Mario, ¿y no puede entrar? Sí, nosotros entramos y le damos alimentación, le visitamos a las personas que están con lepra. Gloria a Dios. Y la lepra es una enfermedad incurable, y es algo que no es bueno poder estar una persona que tiene lepra con la persona que está sana. Aún la propia familia tiene que sufrir el dolor de la separación. Incluso las propias personas que reciben la lepra, ellos mismos piensan en poder irse para allá por el amor de los hijos, los padres o los hermanos que tienen en su casa, y entonces se separan. Gloria al Señor. Quien comenzó con este trabajo fue Dios a través de Moisés. Cuando salió aquel sumo sacerdote que se llamó Aarón, Dios le dio instrucciones a Moisés cuando una cosa era lepra y cuando aquello no era lepra, y lo que debían hacer con una persona que recibiera lepra. La lepra es una mancha en la piel que primero se convierte en una mancha blanca, creo que es, ¿no? Y los cabellos se ponen blancos, después comienzan erupciones, pero cuando eso está saliendo, la piel se pone blanca. Gloria al Señor. Al ponerse blanca la piel, es una mancha que ya está en la persona, que nunca va a ser curada. Semejante a esto que Dios nos escribe aquí a nosotros. Y quiero que en esta mañana abramos nuestro corazón para que nos demos cuenta que la palabra de Dios es verdaderamente explícita. Jeremías capítulo 2 versículo 19. Oiga lo que dice Jeremías capítulo 2 versículo 19.
al 22. Tu maldad, le dice Dios al pueblo, y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú al Señor tu Dios y faltar mi amor en ti, dice el Señor, Dios de los ejércitos. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo esto, dice el Señor, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso te echabas como ramera. Te planté de vid escogida, simiente verdadera, toda ella. ¿Cómo pues te has vuelto sarmiento de vid extraña? Y por último le dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice el Señor. Dios el Señor. Gloria a Dios. Te di lo que te di, te entregué lo que te entregué, te hice lo que te hice, y tú determinaste desligarte de mí. Por estas consecuencias tendrás consecuencias, dice, perdón, en el número 22, ¿no? Le dice, no, en el 21, no, vamos al 20. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. O sea, hubo una decisión en el pueblo. Aquí está hablando con el pueblo. Gloria a Dios el Señor. Y le dice, esto en ti causa castigo de parte de mí por romper el yugo, la ligadura conmigo y determinar no servirme. Gloria a Dios. Esto causa en ti algo que es para siempre visible por mí. Es una mancha que yo de aquí en adelante he determinado ver en ti. Mientras yo vea esa mancha en ti, quiero decirte, dice el Señor, que no hay ningún producto eficaz, ninguna medicina que pueda quitar esa mancha, porque esa es la muestra de la culpa de tu pecado. Por eso le dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, o sea, no hay ningún esfuerzo que tú puedas hacer una vez que hayas determinado hacer lo contrario que yo te dije, que pueda ser eficaz para quitar la señal de la culpa que yo pongo en ti. Gloria a Dios. La mancha de tu pecado vive y permanece para siempre, aunque tú te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, no hay con qué lavarla ni quitarla. Nosotros sabemos en este tiempo, gloria a Dios, a qué Dios se está refiriendo, y sabemos en este tiempo que sí hay algo con que quitarla. Pero el problema es de que esto es una cosa vieja, dice Dios, y que habló con estas personas y le dijo, mira lo que yo he hecho con ustedes, lo que yo he hecho contigo, y determinaste desde tiempo atrás no servirme y romper las ligaduras, las ataduras conmigo. Por lo tanto, dice el Señor, espera lo que te viene, porque aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, esa mancha de tu pecado te acusará. Y hay un versículo en el libro de Eclesiastés que dice que la mancha de tu pecado te seguirá todos los días de tu vida. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué sucede o con qué se relaciona una rebeldía delante de Dios? Y esto que Dios le llama mancha de pecado que permanece en una persona. Mire lo que dice Éxodo capítulo 6, versículo número 6. Éxodo capítulo 6,
y versículo número 6:6. Parece que el texto bíblico dice aquí 6, versículo 6, pero no veo que es el texto que yo tenía que copiar, pero se los puedo leer y se los puedo decir. No sé, y si alguien lo encuentra, que me lo dé por favor, cuando Dios dice que llama a Moisés y le dice: ahora tú irás al pueblo de Israel que está en esclavitud, porque tú los sacarás de esa esclavitud. Moisés, perdón. No. Entonces, Moisés le dice: manda por favor al que debes mandar. Resulta de que Dios se molestó con Moisés y le dice: yo sé lo que yo tengo que hacer. Allá te está esperando Aarón y él va a actuar como profeta tuyo, y tú serás Dios en vez mía para él, para Aarón, tu profeta. Entonces dice que le dice: Señor, me parece de que no es correcto que yo vaya. Y Dios le dice que tiene en la mano una vara, tírala al piso. Moisés tira la vara al piso y la vara se convierte en una serpiente. Dios le dice que tome la serpiente de la cola. Moisés toma la serpiente de la cola y la serpiente se vuelve a convertir en vara. Y todavía no ha creído Moisés. Entonces le dice Dios: Moisés, mete tu mano en tu seno. Y Moisés metió la mano en el seno. Y después le dice: vuélvela a sacar. Y cuando la sacó, le mostró, le enseñó que la mano perdón, y dijo: Señor, mete ahora tu mano en tu seno. Y metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Escuche esto, hermano. Entonces Moisés tembló, porque Moisés conocía de la lepra y sabía que esa era una enfermedad incurable que venía a causa de desobediencia a Dios. Entonces le dice: Moisés, no tema, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y Moisés volvió a poner la mano, y cuando le dijo Dios: ahora sácala de nuevo, y la sacó, y vio que la mano estaba de nuevo restablecida, del mismo color de la piel de la otra mano. Entonces Dios le dice: para que tú sepas y entiendas que esta enfermedad, antes de que una persona la tenga, está bajo mi poder, y que esta enfermedad, después de que una persona la tiene, está bajo mi poder. Y yo soy el que pongo y el que quito y el que hago lo que yo quiero. Es lo que Dios le está diciendo a él. Gloria al Señor. O sea que el control de la lepra únicamente la tiene Dios. No hay medicina ni cura. Por eso es que las personas tienen que ser sacados del pueblo. Perdón. Éxodo 4:6. 4:4 es: entonces dijo a Moisés el Señor: extiende tu mano, gracias hermano Roque y hermano José, por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Y esto por esto creerán que se te ha aparecido el Señor tu Dios, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo entonces además el Señor: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo de nuevo el Señor: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Gloria al Señor. Lo que le expliqué es lo que Dios le da a entender a Moisés.
Y Moisés, cuando sale de ahí, sale sabiendo, entendiendo de que todos los poderes están en la palabra del Señor, y que Dios es el que tiene el control de todo lo que nosotros podamos conocer o pensar. Gloria al Señor. Ahora, la lepra es una enfermedad que destruye la vida de la persona y lo va poco a poco minando, porque la carne se le va carcomiendo. ¿No es así, verdad? La lepra, la carne va carcomiéndose, descomponiéndose cada día más. Gloria al Señor. Por esta razón, esta viene a ser una enfermedad contaminable, por la cual Dios dio orden de que una persona que tuviera lepra debía ser sacado de en medio del pueblo de él, para que fuera separado y apartado donde estuvieran las demás personas que tienen esta lepra, porque entre uno y otro no se afectan más de lo que ya están afectados. Tuvo Moisés un hermano que se llamó Aarón, que era el sumo sacerdote del pueblo de Israel. Y tuvo Moisés una hermana que se llamó María, que era profetisa del Señor. Un día esta María tenía envidia de Moisés y le dijo a Aarón: Aarón, salgamos, vamos a hablar. Y le dijo: ¿por qué tú crees que nosotros debemos estar sujeta a este que Dios ha puesto nada más? ¿No ha hablado Dios contigo? Sí, le dijo Aarón. Pues conmigo también. ¿Por qué Dios quiere que nosotros estemos esperando que por medio de Moisés nada más sepamos lo que Él nos quiera decir a nosotros? Nosotros podemos hablar con Dios y determinar las cosas que Dios quiere hacer también, porque Dios también a nosotros nos puede escuchar. Y dice la Biblia: y oyó Dios la palabra de María, de Miriam y María, Miriam María. Entonces dice de que le dijo Aarón y Miriam: salgan, le dice, al tabernáculo, frente al tabernáculo, salgan al tabernáculo. Y ellos vinieron y le dijo el Señor a Moisés: Moisés, sal con María, con Miriam y con Aarón al tabernáculo. Y dice que Dios descendió en una nube y se puso frente al tabernáculo. Y le dijo a Miriam: ¿por qué, le dice, no tuviste temor de hablar mal de mi siervo Moisés? Porque lo estaba la propia hermana criticándolo, de que además Moisés había cometido pecado al estar casado con una mujer cusita que no era de la raza de ellos. Gloria a Dios. Y entonces Dios escucha que a su siervo, gloria a Dios, están acusándolo y denunciándolo entre ellos, haciendo añico con Moisés. Y Moisés, que era un hombre manso y calmado, llega por allá y dice: ¿qué será lo que pasa? Que el Señor me llamó, le dice él a Aarón, y aquí estoy, a ver qué es lo que pasa. María, Aarón y Moisés. Le dice: ¿por qué no tuviste temor de hablar mal de mi siervo Moisés? He aquí que yo escuché tus palabras. Delante de los profetas yo hablaré por sueños y visiones, pero no así con mi siervo Moisés, el cual a mí me complace, y yo con él siempre hablo cara a cara, mas no así con todos los profetas. Entonces dice de que le dijo Dios a Moisés: he aquí María quedará blanca de lepra. Y que al instante María, dice, cuando la vio Aarón y Moisés, estaba blanca de la lepra. Y entonces Dios le dijo a Moisés: ahora saca a María del pueblo y reúnelo en el lugar donde están los leprosos, porque no puede ella quedarse en esa condición aquí en el pueblo. Pero le dice: la sacarás 7 días, y 7 días ella estará separada del pueblo, porque en esa condición que está no puede comulgar con el pueblo de Dios. Y dice que Moisés ese día se paró y le dijo Moisés a Dios, le dice: Señor, cuando mira el dolor, el sufrimiento, usted sabe ver, no era la mano, ni era el pie, ni era una parte de la cara,
era completamente blanca como la nieve, que María había quedado leprosa. Gloria a Dios. Su piel cambió por completo. Y Dios enseña y dice: no me digas nada a Moisés, porque ese es un resultado, esa mancha que tú ves es un resultado del pecado. Entonces dice que Moisés le dijo: Señor, te ruego que la sanes ahora. Y le dijo Dios a Moisés: esa petición no te será respondida, sácala de aquí y que se esté 7 días leprosa con los leprosos fuera del campamento, porque no puede habitar junto al pueblo aquel que tiene lepra. Y entonces vemos el resultado de esta mujer cuando habla y se pone en contra de los designios de Dios. Escoge Dios a Moisés, gloria a Dios, para que Moisés guíe al pueblo. Pero Moisés, para María, era muy lelo, muy lento. No funcionaba, no servía muy bien, muy manso. Se dejaba de todo mundo que lo ofendiera y él se quedaba calmado, porque Moisés decía: voy a esperar la voz de Dios. ¿Cuándo vamos a continuar con el viaje a la tierra que Dios nos prometió? ¿Por qué Moisés está rata? Eso eran comentarios, eran todos los días en contra del hombre de Dios. Y Dios dijo: vamos a dar una lección. Y todo el pueblo se dio cuenta, completo el pueblo, por consecuencia de que le había venido la lepra a esta mujer. Y Dios en ese tiempo no había escrito todavía, pero le ha de haber dicho: aunque te laves con jabón y amontones jabón y lajía sobre ti, o te limpies con la mancha de tu pecado, permanecerá sobre ti hasta que por Dios sea quitado. Entonces María o Miriam fue quitada y fue pasada para allá. Moisés se volvió a su casa y Aarón se volvió a su casa, porque en realidad la que había cometido, hay muchas personas que son engañadas, pero hay otras personas que son los causantes, los provocadores de molestar a Dios, de ofender a Dios. Hay personas que son los que provocan la ira de Dios. Y cuando la ira de Dios es provocada por alguna persona, sepa usted que Dios tiene todo tipo de pensamiento y determinaciones para hacer cumplir su palabra. Entonces, mire lo que dice usted, Segunda de Reyes, capítulo número 5. Gloria a Dios. Segunda de Reyes, capítulo número 5. Usted sabe que los reinos antiguos eran contra Dios. Y todos esos reinos eran reinos contaminados. Gloria al Señor. Siria era contra Dios. Y ahí en Siria sucedió un caso que es maravilloso de poderlo relatar. Oiga lo que dice. Segunda de Reyes 5:1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, el rey, y lo tenía en alta estima este rey, porque por medio de él había dado Dios salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero tenía un problema. Y el problema era una mancha que tenía en su piel. Gloria a Dios. Al principio nadie la veía, pero Dios sí la vio desde el principio. Gloria al Señor. Ahora, y Siria había salido, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señor: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces sí, hay un curador de parte de Dios aquí en la tierra. Sí lo hay. Y ahora no uno, sino que a muchos dejó Jesucristo aquí en la tierra. Piénsese lo que se piense, se diga lo que se diga, hay muchos curadores que Dios dejó aquí en la tierra activos el día de hoy. Como en este tiempo, esa muchacha con gran seguridad le dice: si este fuera
a un profeta, un siervo de Dios que está en Samaria, ese siervo de Dios lo curaría. Oiga, qué clase de fe y de testimonio que esta mujer tenía de ese hombre. En el versículo número, lo sanaría de su lepra. Ahora en el 4, ¿verdad? Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve. Y salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Gloria a Dios. Versículo 7. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mata y da vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Gloria a Dios. Versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, eso significa molestia, han provocado al rey de Israel. Para evitar algo, dice Eliseo, ¿no? Vamos a ver qué hacemos. Envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Gloria al Señor. Está hablando del leproso, de Naamán. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo el profeta. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Gloria a Dios. Mire que eso estaba sencillo y fácil. Parece. Porque para Dios todas las cosas son posibles y fáciles. Pero para la mente mía y mi corazón hay una barrera como las que había para entrar a Jericó, por el muro ese. Ese es el problema. Gloria a Dios. Entonces el hombre recibe la instrucción para ser sanado. Como si usted va de un gran especialista y tiene usted algo terrible y le dice: esto que yo te estoy dando, una cucharada nada más y eso se te quita. Y dice él: no, yo no me voy a meter esa cuchara a la boca, porque yo no sé cuántos más se han metido esa cuchara a la boca. Porque él no me da el frasco y yo me lo llevo, y con la cuchara de oro que yo tengo en mi casa yo me la tomo. Dice: no, es que este no puede salir de aquí. La palabra de Dios encierra las cosas en la palabra, de ahí no salen. Entonces dice, en el 10 estamos, ¿no? Entonces Eliseo le envió a un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿Por qué no le digo que se lavara, que se metiera una vez nada más? Lo mismo una que 7 veces. Es que dijo Dios que no. Dijo Dios que son 7. A veces Dios dice que ni una. A veces Dios dice que 2. A veces Dios no dice nada y sana. Gloria a Dios. Dios es un Dios incomprensible. Usted no sabe cómo Él va a actuar. Usted solo tiene que estar esperando de Él lo que usted necesita y dejarle a Él la acción, porque Él lo ama a usted. Entonces el 11 dice: y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí. Oiga, ya había hecho los planes. Yo quiero que Dios haga esto. Yo decía para mí significa los planes de la persona, porque yo lo que quiero es que Dios haga esto a mi manera, a las cosas que yo pienso que deben de ser, no a como Dios le indique. En primer lugar, no sabía que era Dios que le indicaba al profeta. Él es el que la bravura es con el profeta, pero el que se mete con el profeta se mete con Dios. Y lo vimos allá en Miriam y María. Gloria a Dios.
cuando sucedió el caso de la lepra, porque se metieron con Moisés, no fue con Moisés, y Cristo lo dijo: el que lo hace con uno de mis pequeñitos, a mí me lo hace. Oigan esto, hermano. Enojado y diciendo: he aquí que yo decía para mí, saldrá luego él, el profeta de Dios, y estando en pie invocará el nombre del Señor su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar de la lepra, y yo seré sano de esta lepra, porque yo soy un gran hombre, guerrero, el primer general de más todas estas 6,000 piezas de oro que le traigo. ¿Qué más quiere? Este palmado que vive aquí en harapos, que no están bien. Israel, la situación está mala. Cuando él vea que yo llevo esto, gloria al Señor, piense. Yo pensaba para mí, porque se piensa a veces que se puede comprar o conquistar los poderes de Dios por medio de obras. Y oiga la respuesta. Entonces respondió, estamos en el 42, ¿no? En el 5:12. Abana y Arfar, el 11. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él, el profeta, luego, y estando en pie invocará el nombre del Señor su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Y yo me vuelvo para mi casa tranquilo y le dejo todo lo que le llevé. Entonces en el 12 dice: Abana y Arfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Aquello sería mejor porque allá hay más, están más filtraditas, más purificadas. Ahí se baña el rey. Pero es que esto es mundano para todo el mundo aquí. ¿Qué cosa es esto, caballero? Gloria a Dios. Dice el hombre: ¿qué cosa es esto? ¿Cómo este hombre me está recibiendo a mí? Gloria a Dios. Y la gente se confunde con los principios del mundo y los principios de Dios. Entonces se volvió enojado y se fue. Dice: no voy a hacer lo que este hombre quiere. Y entonces los siervos le decían: hey, no es el hombre, es el Dios de este hombre. No seas terco. Eso no tiene cura. La única esperanza es hacer esto que este hombre te está pidiendo que hagas. Entonces en el 13 dice: mas su criado se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no la harías, cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. No tienes que hacer nada, solamente meterte y lavarte, enjuagarte. Prueba a ver si esto, no pierdes nada con esto. Lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, como el profeta quería que lo hiciera. Porque esto es lo que Dios dice. Dios quiere verte humillado, de ridículo, metiéndote y subiéndote 7 veces, algo que no tiene razón para la mente y el corazón de nosotros. Pero si no lo haces, no puedes quedar limpio. Entonces él descendió en el 14 y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Gloria a Dios. Yo sé lo que Dios puede hacer. Yo sé lo que Dios puede hacer y lo que Dios está haciendo. Gloria al Señor, porque yo entro en acuerdo con Dios. Gloria al Señor. Ahora, ahí había un hombre que era el ayudante por años de Eliseo. Este hombre era ayudante, el ayudador de Eliseo, un hombre nítido con Eliseo. Y había servido desde hacía años, ayudándole, sirviéndole, llevándole el agua, le regalaba vino, le llevaba buena comida, lo cuidaba, le lavaba todo le hacía. Pero este hombre entró en algo
que no era de Dios. Cuando un profeta habla, cuando un hombre de Dios es guiado por Dios, y este hombre habla o dice algo, aquello, si Dios está en esa palabra que esta persona está dando, esa palabra tiene un poder sobrenatural. Entonces, en el 15, ¿no? Y volvió el varón de Dios, y volvió el varón de Dios y toda su compañía, y se puso delante. Ya lo habíamos leído esto, ¿no? El 14, entonces descendió y se zambulló 7 veces, y bueno, y la piel le quedó como la piel de un niño limpia. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, del varón de Dios, y dijo: he aquí, ahora conozco que hay Dios en la tierra de Israel. Que no hay Dios sino en la tierra de Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Le dice este general a Eliseo. Mas él dijo: vive Dios en cuya presencia estoy. ¿Cuántos están en la presencia de Cristo? Porque donde están 2 o 3, vive Dios en cuya presencia estoy en esta hora. Gracias, Cristo, porque estoy delante de ti. Gracias, Dios, porque tú estás conmigo aquí. No temeré porque tú estás a mi lado aquí, ahora y siempre ha sido así. Y los que reciben y guardan esta palabra están bajo esa protección. Dice en el versículo 16: mas él dijo: vive el Señor en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara algunas cosas, pero él no quiso, el hombre de Dios, porque Dios no lo había puesto a comerciar y no lo había puesto a negociar ni a hacer riquezas aquí en la tierra, sino a practicar el amor de Dios gratuitamente. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino al Señor tuyo. En esto perdone el Señor a tu siervo. En cuanto a mí, Señor el rey, entraré en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo si yo también me inclinare en el templo de Rimón. Cuando haga tal, el Señor perdone en esto a tu siervo. Y le dijo: ve en paz, le dijo Eliseo al hombre. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces Gizi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí. Este también tiene planes propios. Ese entre sí son planes propios. Gloria a Dios, que están en los corazones y en las mentes de la señora, fuera separado de Dios, de la voluntad. Este dijo entre sí, después de meditar y chequear y ver que las cosas no tenían que ser así como Eliseo. Dios, no creo que Dios le esté instruyendo esto. Esta es tontería de él. Voy a ver yo qué planifico. He aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. ¿Cómo va a ser eso? Si le recibe esto a él, Dios lo hubiera bendecido por haber sido bueno con él, pero le está estorbando en que el hombre no pueda multiplicar, porque lo que se siembra se multiplica, y esto quedó sin multiplicación. No puede ser así. Voy a ir a arreglarme yo con este hombre. Vive el Señor, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Gizi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y le dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien, mi señor me envió. Dios me ha dicho, Dios me dijo, Dios me está diciendo, tenga cuidado cuál Dios es el que está diciendo, el que dice y el que ha dicho. Porque este Dios, a él sí se lo había dicho un Dios. Aquel que le ofreció a Jesucristo: toda la riqueza y los tesoros de esta tierra te daré si tú postrado me adoras.
Entonces, ¿en qué versículo estamos, hermano? En el 22. Y él dijo: bien, mi Señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le instó y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso a cuesta a 2 de sus criados para que lo llevase delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en su casa. Aleluya. Luego mandó a los hombres que se fuesen, y él entró y se puso delante de su señor Eliseo. Gloria a Dios. Y Eliseo le dijo, aleluya. Dice Pedro: ¿cómo sos tan bruto tú, Zafira y Ananías? ¿Cómo ustedes piensan de que la relación que yo tengo con Dios y el Espíritu Santo, ustedes van a venir aquí a decirme que la casa la vendieron en tanto? Si cuando estaban negociando, Dios me mostró cómo estaba el asunto. Por eso en este momento no hay lepra, le dice, para ti, porque vivirían un tiempo más. Es reinado. Y Ananías hizo así, ¡pum!, y cayó muerto. Y después llegó Zafira y le dijo lo mismo, y Zafira también cayó muerta por el pecado. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, se me confunde el versículo, hermano. 25. Y entonces le dice: y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel. Ahí, hermano, no. Pero estamos en el 5:25. Mire, la página se me había. Ok. Y él entró y se puso delante. Dirá usted: ya este pastor no es pastor de. Pues piense que sí, soy pastor de verdad. Y que todo esto que pasa aquí es porque Dios quiere. Dios es un Dios contento, alegre. Gloria a Dios. Pero que usted sabe que con estas cosas nosotros nos gozamos mientras Dios nos dice a nosotros algo en los secretos del corazón. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Gizi? Y él le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Aleluya. Él entonces le dijo: ¿no estaba también ahí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Por qué eres tan torpe? ¿No sabes que el que se une al Señor, uno es con Él, y que Él está en todos lados? Y que todo lo que Dios sabe, yo lo puedo saber al instante. El apóstol Pablo le dijo: reúnanse ustedes y mi espíritu allá donde ustedes están. Yo no puedo ir en este momento, pero yo voy a estar ahí reunido con ustedes. Lo mismo hizo Pedro con Ananías y Zafira. Gloria a Dios. Y muchas veces la gente no nos hemos enterado de esta gran verdad y este misterio de parte de Dios. Gloria al Señor. Que van 4 mujeres a las cuales yo le he dicho que está embarazada, y se han pegado un brinco para atrás. Dice: ¿embarazada? ¿De dónde, pastor? No. ¿Por qué dice eso? No sé, le digo, la vi embarazada. Y a la otra: no, pastor, no. Y ahora acaba de suceder en Nicaragua, sin tener relación con una persona en Nicaragua yo, porque no me comunico con nadie, ni hablo con esa persona. Y le dije a alguien: esta niña está embarazada. ¿Por qué? Sus ojos, me parece, no sé, algo vi. Y a los días, como una semana, me dijeron que esa niña en Nicaragua, que yo tengo ¿cuántos años? 4 años, no, de no ir a Nicaragua. Y la niña está embarazada. ¿Cómo yo sé eso? Yo no sé, en primer lugar, porque yo no descubro nada, ni invento nada, gloria al Señor, sino que únicamente veo algo que es la realidad. Veamos qué pasa en el 26. Entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos o siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti
y a tu descendencia, oiga esto, hermano, para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Y vienen y le dicen: calvo, 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 a un profeta. ¿Cómo se llamaba ese profeta, hermano Roque? Usted que sabe todo, ¿no? ¿Cómo se llamaba ese profeta? El mismo Eliseo. Calvo, calvo, sube. Mira, ahí va el calvo, calvo, sube. Una pandilla de muchachos, 42 muchachos. No, yo lo he leído, y el hermano también. Sube, calvo, calvo, mira el calvo, cómo le brilla la cabeza. Calvo, sube. Y dice que Dios, que Eliseo, sin orar, sin consultar con nada, porque ya está autorizado. Dice que Eliseo maldijo a los 4 muchachos y aparecieron unos osos y los devoraron a los 40. Bueno, pues estaban embarazadas seguro, porque el hambre que tenían era terrible. Y devoraron a ese muchacho. No quiero salirme, 42 muchachos, no quiero salirme del tema para terminar. Y sabe una cosa, la lepra es el resultado del pecado en una persona. Y Dios no va a permitir, aunque nosotros lo sepamos o no lo sepamos. Y Dios lo que hace es que cuando el pecado de la lepra cuando la mancha del pecado, la mancha del pecado, que es la blancura de la lepra, que compara con esto aquí, viene a una persona por provocación a Dios, Dios dice: esta persona no puede estar reunida junto a mi pueblo, tiene que ser separada. Y es lo que Dios hace. Dios separa y obliga a la persona de alguna manera, que esa persona tiene que separarse del pueblo de Dios, porque no puede contaminar. Esa es la ley. Porque Dios se lo dijo a Moisés: escoge a Aarón. Aarón examinará cada mancha blanca si una persona tuviere, y Aarón determinará si es lepra, que esa persona salga del lugar y no vuelva ahí. ¿Qué le pasó a esta persona? A esta persona lo que le pasó fue de que Dios determinó para él y toda su descendencia por el pecado, gloria a Dios, de desobediencia a Dios en una forma muy grave que hizo, contradiciendo la palabra del gran profeta Eliseo. Gloria a Dios. ¿Será ese hombre de Dios o no será ese hombre de Dios? Si ese hombre es de Dios, yo hago algo, yo pienso algo, digo algo, o trato de causar algo para que el varón de Dios, ¿usted cree que Dios puede actuar? Yo le digo a usted 100% que sí. Gloria a Dios. ¿Qué va a hacer Dios? Lo que Él tiene escrito en su palabra es lo que Él nos ha comunicado a nosotros, que son los pensamientos de su corazón. Amén.